Hola, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Bueno, la clase de hoy se trata de transgénesis animal o básicamente los distintos métodos y formas que se pueden utilizar para generar un animal transgénico. Entonces, para introducir el tema de transgénesis animal, primero tenemos que preguntarnos cómo podemos fabricar o producir una proteína humana. Por ejemplo, cómo podemos fabricar o producir insulina para tratar a la totalidad de pacientes diabéticos que hay en todo el mundo. Ustedes, a partir de las clases que ya tuvieron de tecnología del ADN recombinante, seguramente sabrán que uno puede utilizar una bacteria, o bien una levadura, o bien células de mamífero, para producir o expresar una proteína. ¿Utilizando qué? Utilizando un plásmido, por ejemplo, como vector de expresión. Un plásmido que tenga un promotor específico de esa célula huésped, ya sea bacteria, levadura o célula eucariota, y un sitio de clonado múltiple donde uno puede insertar el gen de interés, el gen a expresar, en este caso el gen de la insulina. Entonces, básicamente el mecanismo sería el siguiente. Uno tiene el gen que desea expresar y los plásmidos que son los vectores. Ambos se digieren o se cortan con la misma enzima de restricción y luego se ligan para formar plásmidos recombinantes, los cuales se transfieren a la célula huésped. Recuerden que la transferencia del plásmido recombinante a una bacteria se denomina transformación, mientras que la transferencia del plásmido recombinante a un sistema eucarionte se denomina transfección de células. Entonces el vector es transferido a la célula huésped, sea cual sea, y dentro de esta célula huésped el plásmido recombinante se clona y también se expresa la proteína de interés, que es nuestro objetivo, generar esta proteína a partir de un sistema recombinante. Cuando se utilizan estos sistemas de células, ya sea bacterias o células eucariontes, levadura o células de mamíferos, eh, para producir una proteína humana de uso terapéutico, de uso comercial, estas células huéspedes se hacen crecer en grandes fermentadores o botellas de cultivo, también llamados bioreactores, para aumentar la capacidad de producción y tener cantidad suficiente para ser comercializada y vendida a la población. Pero también existe otra manera de producir o de generar una proteína humana con uso terapéutico, el cual también utiliza el sistema de un plásmido como vector de expresión. Como vemos, este es un vector de expresión. ¿Por qué? Porque tiene un promotor. Y estos otros sistemas es generar organismos transgénicos, ya sea plantas o animales. Si bien no, en esta clase nosotros nos vamos a centrar en la generación de animales transgénicos, también es importante que sepan que existen y se utilizan también la generación de plantas transgénicas. Sobre todo la utilización de plantas transgénicas tiene más bien un fin agropecuario, no tanto médico, o sea, con una finalidad médica para curar o tratar una enfermedad humana, pero se están estudiando o planteando distintas maneras. Por ejemplo, utilizar una planta transgénica para administrar algún tipo de vacuna contra algún agente infeccioso. Esas han sido propuestas que todavía no, no han tenido buenos resultados o no se han llegado, digamos, a, a, a comercializar, pero son propuestas que también existen en el campo de las medicinas, el uso de las plantas transgénicas. Sí, lo que ha tenido mejor cabida y mejor aceptación y con mayor éxito es el uso de animales transgénicos. Entonces, uno de los
primeros usos que podemos hablar en esta clase de los animales transgénicos es la generación o la producción de proteínas o moléculas con una finalidad terapéutica humana, o sea, la producción, por ejemplo, de fármacos, drogas, hormonas que tengan una utilidad terapéutica en la medicina humana. Pero también podemos generar animales transgénicos con otro fin, como vamos a ver en la clase, como puede ser la generación de órganos para trasplante en humanos, o bien también la generación de animales transgénicos como un modelo de alguna enfermedad en el ser humano para poder estudiar dicha enfermedad o bien utilizar ese modelo de enfermedad para probar en fases iniciales alguna nueva molécula o alguna nueva droga terapéutica en ese modelo animal. Una vez que esa droga se apruebe en el modelo animal, se escalará y se pasará a la utilización de seres humanos y pacientes. Pero inicialmente recuerden que toda autorización o evaluación de una nueva molécula o una nueva droga terapéutica implica el uso de animales y a veces esos animales deben ser transgénicos para recrear algún modelo de enfermedad. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué es un animal transgénico? Un animal transgénico es un animal que recibe de manera artificial ADN foráneo, ADN exógeno, en una o en todas sus células, de manera tal que se logre que parte o la totalidad de ese ADN extraño, foráneo, se pueda integrar en el genoma de ese animal y que de esta manera el animal presente este ADN extraño en todas sus células y sobre todo, lo más interesante es que lo presente en sus células germinales, en sus ovocitos o en sus espermatozoides, para que ese animal ya transgénico, porque recibió ese ADN extraño, pueda también pasarle ese ADN extraño foráneo a su propia descendencia. Entonces, un animal transgénico es un animal que contiene en su interior, en su genoma integrado, ADN extraño. Por ejemplo, supongamos que nosotros, volviendo al ejemplo de la insulina en la diabetes, queremos generar un animal transgénico que secrete en su leche insulina humana. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos el ADN humano del cual se extrae el gen de la insulina a partir del corte con enzima de restricción. Este gen de la insulina se introduce en un ovocito de una vaca y por distintos métodos se genera un animal transgénico, el cual nace y va a secretar insulina en su leche. Entonces este animal es transgénico, ¿por qué? Porque tiene incorporado en su interior ADN foráneo, ADN extraño, que es el gen de la insulina humana. Ahora, ¿cómo logramos que se genere un animal transgénico? ¿Cómo logramos que una vaca secrete insulina humana en su leche? El primer paso es generar un vector recombinante. Ese vector va a ser un plásmido como vector de expresión, en el cual va a contener mi transgen de interés, o sea, el gen que yo quiero expresar, en este caso el gen de la insulina humana, y principalmente voy a tener que modificar en ese plásmido el promotor para que se pueda expresar mi transgen, el gen de la insulina humana, en la célula o en el tejido de interés en el animal transgénico. Por lo tanto, de esta manera vamos a direccionar la expresión del transgen. Si yo agrego un promotor de alguna proteína que, por ejemplo, se exprese únicamente en glándulas mamarias de una vaca, este transgen se va a expresar únicamente en las glándulas mamarias de esa vaca. Si yo agrego un promotor, por ejemplo, de una proteína que se expresa en el hígado de una vaca, mi transgen se va a expresar en el hígado de esa vaca. Entonces, una vez que tenemos este plásmido, este vector de expresión recombinante, obviamente con mi transgen de interés y con el promotor específico para direccionar la expresión, lo vamos a tener que insertar
en un ovocito o en un embrión de ese animal. Esta inserción del transgen recombinante puede realizarse mediante 4 grandes métodos o mecanismos: la transgénesis por retrovirus recombinante, la transgénesis por microinyección de pronúcleos, la transgénesis por clonación y la transgénesis mediada por espermatozoides. Ahora voy a pasar a explicar cada uno de estos 4 métodos de generación de un animal transgénico y las ventajas y desventajas, diferencias y similitudes que tienen cada uno de ellos. La transgénesis por retrovirus recombinante es, de estos 4 métodos de generación de un animal transgénico, el método más sencillo de realizar. Básicamente, el método consiste en colocar en una placa de Petri, donde hay un medio de cultivo, embriones del animal sin la zona pelúcida. Estos embriones se colocan en un estadio de blastocisto, sin la zona pelúcida, y en esta placa de Petri, en el medio de cultivo, se le agrega un retrovirus recombinante. ¿Recombinante con qué? Recombinante con mi transgen de interés. De esta manera, el retrovirus va a infectar a estos embriones de ratón sin zona pelúcida, a estos blastocitos, y el ADN que transporta el retrovirus se va a insertar en el genoma del ratón. Estos embriones que fueron transfectados con estos retrovirus recombinantes van a ser implantados en hembras pseudopreñadas, las cuales van a parir a un ratón transgénico, o sea, un ratón que fue generado a partir de un embrión cuyas células del macizo celular interno tenían en su interior el ADN foráneo, el cual fue transportado o ingresado a esas células del embrión gracias a un vector viral, un retrovirus recombinante, ¿no? Recordemos que la utilización de retrovirus como vector viral en este método transgénico no es al azar, porque sí, sino porque justamente los retrovirus tienen esta gran capacidad de poder integrarse al genoma de la célula que infectan en un estadio que se llama provirus. Entonces, este es uno de los grandes fines de la transgénesis, lograr que el ADN foráneo se integre al genoma del animal. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales se utilizan retrovirus recombinantes como en este método de transgénesis. Entonces, la ventaja es que es un método sencillo de realizar porque no necesito un equipamiento complejo, no necesito visualizar el embrión ni manipular el embrión como otros métodos que ahora voy a comentar. Es por lo tanto una técnica muy poco invasiva que tiene una alta eficiencia de transgénesis. Generalmente los retrovirus son buenos vectores y por lo tanto pueden transportar el transgen a el interior del blastocisto e integrarse a las células del blastocisto con gran eficiencia. Pero puede haber desventajas. Y estas desventajas se deben al hecho de que yo no puedo manipular o determinar en qué región del genoma de ese ratón se va a integrar mi transgen. Y por lo tanto, la inserción del transgen puede ser al azar. Esto puede determinar que el transgen, por ejemplo, se me inserte en una zona esencial para el desarrollo de ese animal y que, por ejemplo, la inserción del transgen produzca la disrupción de genes esenciales o la activación de oncogenes. También la inserción al azar puede significar que justo mi transgen se inserte en una región de silenciamiento génico del genoma del ratón o del animal y por lo tanto ese transgen nunca se va a expresar. Por lo tanto, el nivel de expresión puede llegar a ser muy bajo. Otra desventaja es que al usar un vector viral,
está limitado el tamaño del transgen que puedan transportar y por lo tanto en la utilización de este método el transgen no puede ser mayor a 10 kilobases de tamaño. Y la última desventaja es el tema del mosaicismo. ¿Qué significa mosaicismo en la transgénesis animal? El mosaicismo se debe a que la integración o la inserción del transgen en el genoma del ratón ocurrió de manera tardía en el desarrollo del blastocisto. De esta manera, algunas células del macizo celular interno aceptaron el transgen o recibieron el transgen y otras no. Por lo tanto, el animal transgénico va a presentar ese transgen en el genoma de algunos de sus tejidos, pero no en otros. Por eso se habla de un mosaico celular. Algunas células tienen el transgen y otras no. Y esto se debe a que la incorporación de ese transgen ocurrió tardíamente en el desarrollo del blastocisto y algunas células embrionarias aceptaron el transgen y otras no. Después tenemos otra técnica también muy utilizada en la generación de animales transgénicos, que es la microinyección de pronúcleos. En esta técnica, básicamente, el primer paso es obtener ovocitos del animal. Estos ovocitos se pueden, por ejemplo, obtener de animales sacrificados para consumo. Los animales que se sacrifican para consumo, normalmente los ovarios se descartan. Bueno, uno puede recuperar esos ovarios y aspirar, como se ve en esta foto, luego del lavado de los ovarios se puede aspirar los folículos centrales para tener los ovocitos. Una vez que se obtienen esos ovocitos, se cultivan in vitro y se fecundan con esperma, utilizando un equipo de laboratorio que se denomina micromanipulador. Este es el micromanipulador, el cual tiene un microscopio acoplado a dos manipuladores, que son como dos joysticks de microagujas que permiten manipular el ovocito y también vamos a ver los embriones bajo un microscopio. En esta técnica lo que se hace en un ovocito fecundado es transferir, mediante este mecanismo de micromanipulador, se transfiere el transgen inyectando el pronúcleo masculino. Se inyecta el pronúcleo masculino en el ovocito fecundado porque el pronúcleo masculino es el de mayor tamaño y entonces es muy fácil o más fácil de manipular bajo el microscopio óptico. En este micromanipulador, como les dije, hay dos joysticks al costado. Uno maneja esta pipeta que lo que hace es succionar y mantener fijo el ovocito, que es lo que vemos acá en la imagen, y el otro joystick para la otra mano lo que hace es manipular esta aguja con la cual se inyecta el transgen en el pronúcleo masculino, como vemos en la foto. Una vez que se hace eso, este ovocito fecundado al cual se le inyectó el transgen en el pronúcleo masculino se implanta en una hembra receptora y la cual va a parir o a dar origen a un animal transgénico. Es una técnica ampliamente usada que, bueno, no requiere la necesidad de contar con un micromanipulador y también tener la experiencia, tener el conocimiento para poder utilizarlo, pero tiene desventajas como el hecho de la inserción del transgen al azar, la cual ya mencioné para la otra técnica, el mosaicismo y que puede tener baja eficiencia de aceptación y de integración de ese transgen. La tercera técnica que vamos a hablar es la transgénesis por clonación. La clonación de animales se ha intentado realizar hace muchísimos años y durante muchísimas décadas, pero verdaderamente un punto de quiebre en la historia de la clonación
de animales ocurrió en el año 1997, cuando este investigador, Ian Wilmut, comunicó a la comunidad de su totalidad, pero sobre todo a la comunidad científica, que había logrado clonar con éxito una oveja, a la cual se llamó Dolly. La técnica para clonar esta oveja es una técnica que se llama trasplante nuclear de células somáticas. Básicamente, para clonar a Dolly se obtuvo de una oveja que se quiere clonar una célula somática, se le sacó el núcleo. Por otro lado, de otra oveja se obtuvo un ovocito enucleado. Estos se fusionaron y este nuevo embrión se colocó o se implantó en una oveja receptora, la cual dio a luz a, a Dolly, a este clon, el cual, como ustedes saben, un clon es un animal cuya totalidad de su material genético es idéntico a otro animal que le dio origen. Y ustedes, digamos, ya deben haber escuchado hablar del tema de la clonación, sobre todo en la última clase de células madre. Pero hay como una diferencia entre la clonación terapéutica que se utiliza para generar o obtener células madres embrionarias y la clonación reproductiva, que es la que genera este tipo de animales. Entonces, básicamente, para repetir, para clonar se obtiene de un animal células, las cuales se cultivan, y por ejemplo podemos tener un fibroblasto, que es una célula somática. Después de otro animal, que es un animal donante, se obtiene un ovocito, el cual es enucleado, se le saca el núcleo. Entonces, al fibroblasto y al ovocito enucleado se lo fusiona mediante un pequeño pulso eléctrico. Este pulso eléctrico lo que hace es que se desestabilicen las membranas, se fusionen la célula somática y el ovocito enucleado y a su vez se inicie la división del cigoto. Cuando tenemos un embrión de 7 días es finalmente implantado en una vaca receptora, la cual va a parir a un animal que es un clon idéntico en todo su genoma, porque recuerden que en este experimento el núcleo lo aporta la célula somática de el animal que le dio origen. Bien, esto sería la clonación reproductiva. Ustedes en la clase de células madres deben haber visto la clonación terapéutica, en el cual el paso se llega a este embrión, el cual en estadio de blastocisto lo único que a mí me interesa no es implantarlo, sino obtener el macizo celular interno para obtener células madres. Eso es lo que se llama clonación terapéutica. Esto que le estoy explicando en esta clase es una clonación reproductiva. Bien, la cual, digamos, puede tener utilidades éticas, sobre todo en el caso de animales, por ejemplo, poder clonar animales en vías de extinción que no pueden reproducirse entre sí, por ejemplo, tienen problemas para reproducirse entre sí. Bien, entonces los pasos de la clonación: se toma un ovocito, en el cual con el mismo micromanipulador que estamos viendo se le saca el núcleo y se transfiere el núcleo de la célula somática a este ovocito enucleado. Este proceso se denomina transferencia nuclear de célula somática, el cual se puede resumir con esta sigla, SCNT. Esta técnica también puede usarse para
transmitir, por ejemplo, un transgen y lograr una vaca o un animal clonado transgénico. ¿Cómo? Básicamente en el paso del cultivo de las células somáticas del animal que nosotros queremos clonar, podemos introducir, como es un cultivo in vitro, podemos introducir un transgen de interés. Y entonces directamente el núcleo de esa célula somática va a ser, con el transgen de interés, es el que se va a transferir se va a inyectar y se va a transferir al ovocito enucleado. Luego de este pulso eléctrico se va a generar, se van a fusionar las membranas y se va a iniciar la división de este cigoto hasta generar un embrión de 7 días, el cual se transfiere al animal receptor. Así que de esta manera se puede generar un animal transgénico por clonación. Esto es una técnica ampliamente usada, la cual, como les dije, si yo introduzco el transgen in vitro en el cultivo de las células somáticas, yo puedo identificar, por ejemplo, qué células somáticas aceptaron o integraron el transgen y cuáles no, utilizando, por ejemplo, marcadores de selección, como puede ser en el mismo vector utilizar un gen de resistencia a un antibiótico y entonces seleccionar mi cultivo de células con el transgen de las células que no recibieron el transgen. Pero es una técnica que tiene baja eficiencia en sí la clonación. Por ejemplo, Ian Wilmut reconoció que para generar a la oveja Dolly realizó más de 200 intentos que fueron fallidos hasta lograr el nacimiento de Dolly. Es también una técnica en la cual el transgen puede insertarse al azar con el riesgo de que se inserte en una zona de silenciamiento génico, que no se exprese nunca el transgen, o en una zona que genere un daño en el desarrollo de ese animal. Es por lo tanto, debido a su baja eficiencia, una técnica que puede consumir mucho tiempo hasta lograr el nacimiento de un animal clonado. Y también tiene otro problema, que es el tema de la impronta. ¿Qué es la impronta? Básicamente, cuando un ovocito es fecundado, los genes que se están expresando, las proteínas que se están sintetizando en el citoplasma del óvulo, deben programar. Entonces, las proteínas que están en el citoplasma del óvulo, una vez que esté fecundado, deben programar a los genes de este cigoto para que se expresen en tiempo y forma, de una manera ordenada. En el caso de la clonación, cuando ocurre ese pulso eléctrico, es importante que se produzca una coordinación entre las proteínas o el ARN mensajero que se está sintetizando en el citoplasma del ovocito y los genes del núcleo de la célula somática. De manera tal que para que la impronta sea exitosa, las proteínas que se están sintetizando en el citoplasma del ovocito deben poder no solamente programar los genes de ese núcleo somático, sino, primero de todo, desdiferenciarlo, porque recuerden que en una clonación yo estoy colocando un núcleo con genes de una célula somática, de una célula ya totalmente diferenciada y diploide. Y para generar un animal entero a partir de esa única célula, que puede ser, como vimos en el ejemplo, un simple fibroblasto, o como fue en el caso de Dolly, una célula de glándula mamaria, es necesario que ese núcleo con esos genes primero se desdiferencie para luego iniciar la replicación del ADN y la expresión génica. Entonces, es verdaderamente un gran desafío para los investigadores controlar el tema de la impronta, de cómo lograr
que esas proteínas en el citoplasma de ese ovocito logren, además de programar ya de por sí la expresión génica de esos genes que tienen ese núcleo, poder primero desdiferenciarlos. Hay un cuarto método para la obtención de animales transgénicos, que es la transgénesis mediada por espermatozoides. Los espermatozoides, además de llevar ADN paterno en el tema de la fecundación de un ovocito, también pueden llevar ADN exógeno. Esto es algo que es muy poco conocido, pero es verdad, los espermatozoides pueden también llevar consigo ADN exógeno, entonces se pueden utilizar como una especie, digamos, de vector natural. En esta técnica, básicamente, uno tiene un espermatozoide, el cual se cultiva con el gen de interés exógeno y se produce, gracias al micromanipulador, finalmente la fecundación. Entonces acá vemos que tenemos los plásmidos con mi gen exógeno y los espermatozoides, los cuales se coincuban para que los espermatozoides adquieran ese gen exógeno, ese plásmido recombinante. Y finalmente, utilizando una técnica que es ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de esperma, con el mismo mecanismo del micromanipulador. Acá vemos la pipeta de Holding que está succionando al ovocito y la aguja que está inyectando, acá se ve muy tenuemente un espermatozoide, lo está inyectando en el interior del ovocito. De esta manera se genera un ovocito fecundado, el cual se cultiva in vitro hasta los 3-5 días para luego realizarse la transferencia. Acá vemos cómo se retira la aguja sin el espermatozoide, el cual quedó en el interior del ovocito recién fecundado. Esta técnica es una técnica sencilla con una alta eficiencia que puede tener obviamente el mismo riesgo de inserción al azar y de mosaicismo, y que ha sido utilizada, como vamos a ver ahora, en distintos tipos de organismos y de animales. Acá les estoy mostrando entonces un espermatozoide, esta es la cabeza de un espermatozoide, y ven ustedes el plásmido marcado con color verde, o sea, cómo el espermatozoide ha aceptado el ADN exógeno. Y acá vemos distintos ovocitos recién fecundados, donde a partir de fluorescencia se puede marcar la aceptación o la presencia del ADN exógeno del transgen en su interior. Y ven ustedes que esta técnica se ha podido utilizar en distintos tipos de animales. Pero hay un alto riesgo de mosaicismo igualmente. Bueno, verdaderamente la generación de animales transgénicos por distintos métodos, como les dije, a diferencia de las plantas transgénicas, ha tenido mucho éxito. Podemos tener, inclusive en nuestro país, animales que tienen leche humanizada, vacas que son resistentes al síndrome de vaca loca, que es una enfermedad que afecta al ganado bovino y también a los humanos causados por priones. O también hemos tenido en nuestra historia científica animales clonados. Como también animales, en este caso no les doy un ejemplo de una vaca, sino de cabras, que son cabras transgénicas y que pueden producir un medicamento, una hormona como la antitrombina humana, que se utiliza con utilidad terapéutica en el ser humano. También, como les comenté, uno puede desear generar animales transgénicos, no para que produzcan leche con alguna hormona o sinteticen alguna hormona humana, sino solamente para después poder sacrificarlos y utilizar sus órganos para trasplante en humanos. Recuerden que los órganos de cerdo son los más compatibles para hacer trasplante, lo que se denomina senotrasplante de cerdo humano. Son los más compatibles con el humano, los órganos de cerdo. Entonces, por ejemplo, se pueden producir cerdos transgénicos
que expresan proteínas humanas y que bloquean la acción del complemento, lo cual puede hacer peligrar el éxito del trasplante de órganos. Entonces, de esta manera uno estaría generando un animal transgénico con el único fin de la producción de órganos para trasplante a un humano. Pero también, como les dije, uno podría utilizar estas técnicas de transgénesis animal para investigación, ya sea para estudiar la función de algún gen en una enfermedad o bien para generar un modelo en un animal de una enfermedad que nos permita estudiarla o bien probar en ese modelo animal la acción de alguna nueva molécula o droga terapéutica que se quiere aprobar y comercializar o utilizar en seres humanos. Dentro de los métodos que se utilizan para generar animales transgénicos con fines de investigación, están obviamente los 4 métodos que yo ya comenté. Pero hay uno muy utilizado que es la mutagénesis dirigida en células madre embrionarias. En los otros métodos que yo comenté, la transgénesis únicamente permite incorporar un ADN exógeno. No me permite, estas técnicas de transgénesis que yo ya comenté, poder eliminar o poder alterar la función de algún gen. Entonces, principalmente cuando uno quiere generar un animal transgénico con fines de investigación y sobre todo para generar algún tipo de modelo animal o para estudiar la función de algún gen en particular, uno tiene que utilizar este método de transgénesis, que es la mutagénesis dirigida en célula madre embrionaria. Y de acuerdo a si se inserta o incorpora un gen o se elimina un gen, los tipos de animales que se pueden generar por esta técnica van a ser animales knock-in, knockout o knockdown. Entonces, ¿en qué consiste específicamente esta técnica de mutagénesis dirigida en células madre embrionarias? Lo primero que debo hacer es insertar el transgen en una célula madre embrionaria. Como ustedes saben, las células madres embrionarias se obtienen del macizo celular interno de un blastocisto. Entonces, yo obtengo el macizo celular interno de un blastocisto y lo pongo a cultivar en un cultivo in vitro. Este cultivo de células madre embrionarias es transfectado con un vector recombinante que lleva mi transgen. De esta manera, algunas células podrán aceptar el transgen y otras células no. Luego de mecanismos de selección positiva o negativa, vamos a tener una población pura de células madre embrionarias recombinantes. Entonces acá tenemos un cultivo inicial de células madre embrionarias, las cuales se transfectan con un vector recombinante que lleva mi transgen de interés, y luego de mecanismos de selección positiva o negativa, voy a quedarme en ese cultivo únicamente con las células madre embrionarias recombinantes, o sea, todas las células madres embrionarias que aceptaron mi transgen. Bien, esta población pura de células madres embrionarias recombinantes es luego inyectada en otro blastocisto, el cual es donado por un animal de otra especie al que dio origen a las células madre embrionarias recombinantes. Entonces, estas células madres embrionarias recombinantes que yo generé inicialmente, que ven acá de color azul, se inyectan en un blastocisto donado por un animal de otra especie. Puede ser, en este caso estamos hablando de ratones, un ratón de otra especie distinta al que donó las células madres embrionarias. De esta manera, en el macizo celular interno de este blastocisto se van a mezclar las células madres embrionarias recombinantes con las células madres embrionarias que inicialmente o naturalmente tenía este blastocisto. Este blastocisto es luego implantado en una hembra pseudopreñada, que sería el animal receptor, la cual va a dar origen a una primera
generación de ratones, los cuales luego de distintos entrecruzamientos vamos a tener origen a un ratón transgénico en el cual el 100%, vean ustedes el color azul íntegro en estos ratoncitos, el 100% de los tejidos de este ratón poseen el transgen de interés. Bien, ustedes me dirán, bueno, esta técnica, ¿qué tiene de diferente con las otras técnicas que nosotros vimos? La gran diferencia está en el hecho de que el vector que yo puedo introducir va a, por mecanismos de recombinación homóloga, insertar un gen distinto o bien anular la función de un gen dependiendo de qué es lo que yo quiera generar. De esta manera, si mi objetivo es insertar un gen distinto y reemplazar un gen presente en el animal, en el genoma del animal, yo puedo utilizar o generar, mejor dicho, lo que se llama animales knock-in. Entonces, si yo genero un animal donde se reemplazó por recombinación homóloga un gen propio del animal por un gen distinto, ese animal se denomina knock-in. ¿Cómo ocurre esto? Muy fácil. En el vector que se introduce un vector que contiene mi gen de interés y por recombinación homóloga, encontrando una secuencia idéntica, homóloga, en el genoma de estas células madres embrionarias, se van a intercambiar los fragmentos. Y de esta manera, mis células madres embrionarias recombinantes, todas van a tener el inserto, el nuevo gen. Por eso es un animal knock-in. Ahora, ¿qué significa que un animal sea knockout o knockdown? El animal knockout es aquel en el cual en ese vector, por recombinación homóloga, se inserta en el gen que se desea suprimir su función o anular su función, una deleción o bien un gen que sea un marcador de selección dentro de un exón crítico de este gen. De esta manera yo voy a tener un animal que se llama knockout. Knockout porque recuerden, el objetivo es anular la función de un gen, que ese gen no se exprese en ese animal. Entonces, ¿cómo puedo anular la función de un gen? Gracias a la inserción de lesiones en ese gen o bien insertar, por ejemplo, un gen de resistencia a la neomicina dentro de una región exónica del gen que quiero anular. Ahora yo también puedo generar con esta técnica animales knockdown. Los animales knockdown son aquellos en los cuales, gracias a este vector recombinante, se inserta un promotor inducible por un fármaco junto con un ARN de interferencia dirigido específicamente al gen blanco que quiero suprimir. De esta manera, cuando en estos animales transgénicos knockdown yo le dé un fármaco, se va a activar ese promotor específico, se va a sintetizar el ARN de interferencia, el cual va a estar dirigido al gen el cual se quiere suprimir su función. En este caso, como es ARN de interferencia, se va a degradar todo ARN mensajero que se sintetice y este animal knockdown no va a tener la expresión de este gen. Entonces, entienden, ¿no?, la diferencia entre un knockout y un knockdown. El knockout se está anulada la función de un gen porque directamente yo generé una deleción a nivel del genoma o alteré la estructura de ese gen a nivel del genoma, a nivel del ADN. En cambio, en el animal que es knockdown, yo también anulo o suprimo la función de un gen, no por alteración a nivel del genoma, sino porque estimulo la síntesis específica de un ARN de interferencia, el cual va a estar dirigido específicamente a todo ARN mensajero de ese gen blanco. Bien, existe también una variante de los animales knockout. En el animal knockout convencional, este animal
en todos sus tejidos y de por vida va a tener anulada la función de un gen. Ahora imagínense que la anulación de un gen de por vida y en todos los tejidos puede tener consecuencias que sean letales para la vida de ese animal. Entonces, a mí, ¿qué me sirve un animal knockout si yo verdaderamente no puedo tener un animal vivo, el cual se va a morir porque no tiene la función de ese gen? Entonces, en lugar de realizar animales que sean knockout convencionales, a veces lo ideal es generar animales knockout condicionales. Los knockout condicionales son aquellos animales en los cuales yo puedo suprimir o anular la función de un gen en un tejido específico solamente o en un momento específico del desarrollo de ese animal. Esto se hace gracias a un sistema que se llama CRE-LOXP. El sistema CRE-LOXP está formado por una recombinasa que se llama CRE y esta enzima se encarga de cortar cualquier fragmento génico o cualquier fragmento de ADN que esté flanqueado por dos sitios que se llaman LOXP. De esta manera, cualquier fragmento de ADN entre dos sitios LOXP va a ser cortado por la enzima CRE y por lo tanto este gen de interés, cuando actúa la enzima CRE, no se puede expresar. Bien, entonces existen dos tipos de animales knockout condicionales. Los animales que son knockout condicionales dirigidos, los cuales son condicionados en el espacio. Esos son aquellos tipos de animales en los cuales yo quiero anular o suprimir la función de un gen, o sea, hacerlo knockout, solamente en un tejido específico del animal, no en todos. Para generar este tipo de knockout condicional, voy a tener que contar con dos animales transgénicos. Un animal transgénico que contenga un promotor, tejido específico, este es el promotor de alguna proteína que se expresa en el tejido en el cual quiero anular la función de ese gen, más el gen de la enzima CRE. Y otro animal transgénico que contiene mi gen de interés y dos sitios LOXP que lo flanquean. Estos dos animales transgénicos los hago cruzar entre sí, dando origen a un animal que va a ser doblemente transgénico, que va a contar con estas dos estructuras en su genoma, de manera tal que en el tejido específico en el cual se puede activar este promotor, se va a sintetizar la recombinasa CRE y por lo tanto el gen de interés flanqueado por las dos regiones LOXP van a ser cortados y de esta manera la expresión de este gen de interés va a estar anulada solamente en este tejido, mientras que en el resto de los tejidos o de los tipos celulares, el promotor que vemos aquí no va a poder expresarse, no va a poder activarse. Entonces, en el resto de los tejidos, la enzima o recombinasa CRE va a estar totalmente inactiva. No va a haber función de CRE. Y por lo tanto, la estructura LOXP va a estar intacta, sin cortarse. Y de esta manera yo logro que solamente en este tejido, en el cual contiene el promotor específico, se inactive la función de este gen de interés. Esto sería un knockout tejido específico, condicional tejido específico, o también llamado knockout dirigido. Ahora existen también knockout que son condicionales porque son knockout inducibles, que son condicionales en el tiempo, o sea que se determina un momento del desarrollo del animal para anular específicamente la función de este gen. Esto se logra porque en el vector, el cual transporta este sistema
CRE-LOXP con mi gen de interés, el promotor es inducible gracias a un fármaco en especial. Por ejemplo, supongamos un promotor inducible por tamoxifeno, de manera tal que únicamente cuando ese animal reciba en su comida o en su agua tamoxifeno, se va a poder activar la expresión de la enzima CRE en ese animal y se va a anular la función del gen de interés, el cual va a estar flanqueado entre los dos sitios LOXP. Entonces, básicamente, un knockout condicional en el tiempo es este mismo ejercicio. En lugar de un promotor tejido específico, se coloca un promotor que sea inducido por una droga en particular. Y entonces únicamente va a haber expresión de CRE cuando se le da al ratón en el agua o en la comida esa droga en particular. Y de esta manera este ratón solamente va a tener anulada la función de ese gen de interés cuando se le administra al animal esa droga. Bien, entonces, verdaderamente que la utilización de animales para uso médico nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. En sí, la generación de las vacunas humanas ha tenido su origen gracias a los animales. Recuerden ustedes la historia de Edward Jenner, que descubre la vacuna contra la viruela gracias al observar que las ordeñadoras no sufrían de viruela humana. ¿Por qué? Porque estaban infectadas de viruela bovina. Entonces, la primera vacuna contra la viruela humana que utiliza es en realidad obtenida a partir de una pústula variólica de una glándula mamaria de un animal. En la actualidad, nosotros sintetizamos proteínas recombinantes y sintetizamos vacunas gracias a la generación de estos bioreactores o fermentadores que en su interior colocan o contienen gran cantidad de, por ejemplo, cultivos de células de mamíferos o de levaduras que pueden generar proteínas o vacunas recombinantes. Y en el futuro quizás podamos contar con un gran número de animales transgénicos que secreten en soluciones muy simples, como puede ser, por ejemplo, la leche, distintas hormonas o distintos medicamentos de uso terapéutico. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido. Les recomiendo que lean la bibliografía complementaria que lo subí ya a la página web y que cualquier duda me pueden consultar vía mail. Les mando un saludo y nos vemos la clase que viene.